Entonces, Candela, ahí está. Empezamos a ver. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas para todos a este conversatorio sobre la Ley de Educación Ambiental Integral, que vamos a llevar adelante. Primero, la invitada de honor, Mónica Greenspun, conocida nuestra desde hace muchos años, especialista en didáctica de las ciencias naturales en el nivel primario. Después desarrollo un poquito más su currículum, pero bueno, bienvenida Mónica, muchas gracias por estar. Gracias Y después, por la invitación. Después está Germán Brusco, Ana González y yo, Víctor Fursi, que somos docentes de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria. Es una licenciatura que se está dictando en la UNIPE a partir de este año, 2021. Germán es especialista, es sociólogo, especialista en el área de ciencias sociales. Ana González, profe de física, y también especialista en didáctica de las ciencias naturales. Yo también en física. Bueno, un poco la idea de la charla es trabajar primero con la Ley de Educación Ambiental Integral, repasando los contenidos de la ley, del texto brevemente, pero para tenerlos todos en la cabeza. Después vamos a escuchar a Mónica, que seleccionó algunos ejes para profundizar sobre la ley, y vamos a ir conversando sobre esa propuesta que nos trae Mónica para reflexionar. Así que la idea es que haya una conversación, en principio entre nosotros cuatro, pero abierta a las intervenciones de los participantes. Sobre todo, si quieren, pueden ir apuntando en el mismo chat, o después cuando abramos la conversación, conversando directamente con el micrófono, nos vamos pasando la palabra. Pero digamos que el chat va a estar abierto para hacer preguntas, comentarios, aportes a lo que vayamos charlando. Así que si les parece, arrancamos con un power para presentar la ley, y después vamos directamente a la conversación. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Ley de Educación Ambiental Integral, posible impacto en las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria. Nos interesa ese eje central, ¿no? De ver no solo la ley en un sentido de análisis académico de la misma, sino, bueno, qué impactos podría tener, o debería tener, o habilitaría en las prácticas de enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria. Tiene este formato de conversatorio. Decíamos, Mónica Greenspun, como especialista en didáctica de las ciencias naturales en el nivel primario. Acá brevemente algunos datos de su trayectoria. Fue docente de nivel inicial durante 7 años en 3 países de la región, docente en el nivel primario por 20 años de experiencia, profesora en formación docente durante 15 años en distintos institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, capacitadora en escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires, programa de jornada completa durante 4 años, participó del equipo central de dirección primaria en provincia de Buenos Aires, y en el equipo de capacitación docente de nivel primario en provincia de Buenos Aires. Ahí la conocimos nosotros con Ana, y del año 2005 por ahí empezamos a trabajar juntos, así que hace muchos años que venimos trabajando. 2005. 2005, sí. Y bueno, en la dirección de capacitación de la provincia de Buenos Aires estuvo en el equipo técnico central hasta el año 2015. Es docente de la Universidad de San Martín, de la Universidad Pedagógica, como decíamos hace un tiempo, y de la Universidad de Avellaneda. También trabajó en el Instituto Nacional de Formación Docente durante algunos años. Bueno, Ana, Germán y yo, como docentes de la licenciatura, como decíamos hace un rato. Bueno, bienvenida para todos, estamos en el marco de la Semana UNIPE Virtual 2021. Antes de arrancar con lo de la ley, porque si no después nos olvidamos con la emoción del debate, de lo que nos va a proponer Mónica, queremos recordar algunas cosas. Yo ahora, en un ratito, voy a pasar en el chat mi mail, por si quieren después tener algún contacto por el material, por alguna pregunta de algo que haya quedado colgado, que yo, se pueden contactar conmigo. Ahí voy a pasar el mail. También tenemos un sitio web del Grupo de Ciencias Naturales de la UNIPE, con información de toda esta semana. Esta semana tuvimos, bueno, 6 charlas hubo
que dimos desde el equipo. Esas charlas van a quedar grabadas, no hoy, pero en los próximos días van a estar disponibles en el sitio, y también material complementario que nos fueron pidiendo, ¿no? Así que ese link del sitio web del grupo también lo vamos a compartir en el chat para que lo puedan copiar, y si quieren, tienen interés, acceder. Otra cosa que también vimos en los encuentros, hay gente que por ahí quiere quedar en contacto con el grupo, con el equipo nuestro, para recibir información, por si vamos a hacer otras actividades, en fin, estábamos hablando recién que esta semana virtual se va a ir repitiendo, parece que se va a instalar en la UNIPE, así que seguramente a principios del año que viene haya otra y así, u otras actividades, para poder recibir información, si están interesados, o las producciones del grupo, ¿no? Tanto de material didáctico como investigaciones que hacemos. Pues si les interesa, obvio que no es obligatorio, ahí va a quedar un formulario para que dejen su datos. Y después, 2 noticias más que no me quería olvidar de contarles. A partir del 25 de agosto, se inicia una cátedra libre, Educación y Ambiente, desde UNIPE, junto a SUTEBA y a 2 institutos de formación docente de Provincia de Buenos Aires. Inicialmente se trata de 4 encuentros que se van a hacer en este segundo cuatrimestre. La idea es trabajar aspectos de educación y esta cuestión de educación ambiental, ¿no? Y el objetivo central tiene que ver con articular la práctica docente. Lo que queremos es que en todos los encuentros haya algunos ejemplos de colegas docentes de la Provincia de Buenos Aires que están realizando prácticas de enseñanza vinculadas a la educación ambiental en los distintos niveles, inicial, primario, secundario, terciario, y a partir de esa práctica proponer un análisis académico, didáctico, por ahí de contenidos específicos, invitando especialistas en cada encuentro, ¿no? Pero el centro de atención va a ser el análisis de la práctica en territorio. Así que bueno, están todos y todas invitadas a participar, ya vamos a publicar la información del lugar y ahora, etc. Y lo último, es que se ha publicado esta semana el suplemento La Educación en Debate, que sale en la revista Le Monde Diplomatique, que lo elabora la editorial UNIPE. El último número está dedicado a la Ley de Educación Ambiental, donde hay un artículo que escribimos con varios de los colegas. Germán participó, Ana, participaron en la escritura del artículo, y otros entrevistas a Blanca Osuna, que es una de las diputadas que elaboró la ley. Bueno, ese artículo está disponible también, si les interesa el tema, es recomendable la lectura. Bueno, esos fueron los avisos previos, que aprovecho porque si no después me olvido, cuando empezamos a discutir. Bueno, no sé si quieren comentar, aportar algo, colegas, obviamente está abierto el micrófono. Bueno, decíamos, la propuesta es así. Primero, hacemos una breve presentación de la ley, con articulado y antecedentes, lo más breve posible, pero, insisto, Ana, Germán, Mónica, si cuando yo voy desarrollando quieren interrumpirme, bienvenido. Y después, el análisis y la conversación, que va a desarrollar Mónica, y nosotros iremos conversando, son el concepto de ambiente, los estilos de desarrollo, y discutiremos un poquito esta tensión entre sostenibilidad y sustentabilidad, conceptos del buen vivir y el buen convivir, que propone Ana, y el concepto de educación ambiental, un poco su origen, su desarrollo histórico, y bueno, cómo pensarlo hoy en día, ¿no? Y después siempre remitido a el impacto de esta ley en nuestra práctica docente, y en los posibles roles profesionales en relación a la ley. Más o menos esa es la idea. Después, que salga en la conversación, no sé, lo charlamos al final. Bueno, la ley, entrando en tema, está organizada en 7 capítulos. El primero habla del objeto de la ley, en el segundo da unas definiciones importantes, esto que hablamos, por ejemplo, que se entiende por educación ambiental. El capítulo 3 define principios de la educación ambiental integral. En el 4 se define una estrategia nacional de educación ambiental integral, que se llama ENEAI, donde se establecen estos objetivos, 12 objetivos. Se define un Día del Ambiente, para celebrar todos los años, como un compromiso ambiental intergeneracional, como una propuesta de la ley. Y define también cuál será la autoridad de aplicación de esta Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral.
Y acá hay algo interesante, que hay dos ministerios que están involucrados en el cumplimiento, ¿no? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación Nacional. Y eso vinculado a los consejos federales, tanto de Medio Ambiente como el Consejo Federal de Educación. O sea que no es algo que queda solo como una estrategia en abstracto, sino que se definen organismos concretos que deberán llevar adelante el cumplimiento de esa estrategia. Y existe, el capítulo 5, una coordinación ejecutiva de esa estrategia nacional, ¿no? Unos a nivel nacional, que se denomina CENEAI, y otros a nivel jurisdiccional, provincial, y otro organismo interesante que es el Consejo Consultivo, que se define, es decir, organizaciones no gubernamentales, universidades, bueno, otros actores sociales que pueden participar de este Consejo Consultivo que oriente para el cumplimiento de la estrategia nacional. Se define la misión, se define la forma de funcionamiento. Y después hay algunos artículos más, uno referido al derecho a la información, y otro referido a cómo deben impactar, o cómo debe impactar esta ley en los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones. Bueno, básicamente de eso se trata el texto de la ley. No es muy larga la ley, pero es bastante jugosa, como para tener en cuenta. Avanzo otro poquito. El objeto, capítulo 1 de la ley, dice establecer como el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservar. Entonces, este es un derecho que establece la ley. Se fundamenta en leyes anteriores. Esto también dio motivo a reflexiones en el conversatorio que hicimos anteriormente. Hay una ley general de ambiente, como antecedentes a esta ley, una ley de educación nacional, ley del régimen de gestión ambiental del agua, ley de gestión de residuos domiciliarios, ley de bosques nativos, ley de glaciares, ley del manejo del fuego. Estas leyes están organizadas cronológicamente, ¿no? De alguna manera decíamos la otra vez que también revelan un poco la prioridad o las preocupaciones de los legisladores respecto de temáticas ambientales y educativas, ¿no? Uno lo puede leer de distintas maneras, pero bueno, hubo problemas que llevaron a generar legislación en cada una de estas cuestiones: agua, residuos, bosques, glaciares, fuego, y después viene la ley de educación ambiental, ¿no? Bien, pero se suma a esta larga lista de trabajo legislativo en relación a cuestiones ambientales. Sigo. Definiciones. Este es uno de los puntos que vamos a trabajar hoy. ¿Qué entiende la ley por educación ambiental integral? Dice que es un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales, orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Decíamos la otra vez que nos parece, bueno, una definición que recupera debates, discusiones que se vienen dando hace muchos años. O sea, no es que está inaugurando algo que no se venía trabajando, sino que de alguna manera sintetiza esos debates, esas luchas, esas discusiones, y nos parece bastante completa en ese sentido la definición. Veremos después qué tiene Mónica para decirnos, ¿no? Pero veamos lo que dice la ley.
Bueno, después respecto a definiciones, se definen, como decíamos, las estrategias, Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, tanto en lo formal como en lo no formal, a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de medios de comunicación. Habla de una estrategia nacional para la sustentabilidad en universidades, otro tema que trae bastante debate, es el rol de las universidades en la cuestión ambiental. Digamos, si a qué están colaborando las universidades en la cuestión del desarrollo sustentable, y si está la problemática ambiental en las universidades, en qué universidades. Bueno, pero se habla de una estrategia de sustentabilidad en universidades. Estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral, o sea, en cada una de las provincias de Ciudad de Buenos Aires, a través de programas, proyectos, acciones, espacios, experiencias, distintos actores y sectores, tanto estatales como académicos, educativos y de la sociedad civil. Establecer líneas de acción y políticas regionales locales articuladas en el campo de la educación ambiental integral. Y después, la coordinación ejecutiva, que habíamos dicho, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Se nombran unos principios de la educación ambiental integral, también para tener en cuenta, un abordaje interpretativo y holístico. En la ley están un poquito más desarrollados, yo pongo los títulos acá para que no se haga muy largo. Respeto y valor de la biodiversidad, principio de equidad, principio de igualdad desde el enfoque de género, reconocimiento de la diversidad cultural, participación y formación ciudadana, cuidado del patrimonio natural y cultural, problemática ambiental y procesos sociohistóricos, educación en valores, pensamiento crítico e innovador, ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano. Cada uno de estos principios está desarrollado y merece, ¿no?, un detalle, una profundización. Pero bueno, insisto que parece que tiene en cuenta aspectos que han sido discutidos en los últimos tiempos. La estrategia, el capítulo 4, tiene como objetivos promover y garantizar la implementación, determinar la modalidad de articulación en el ámbito formal, propone un estudio de percepción ambiental de audiencias a nivel territorial, profesionalización de recursos humanos a través de capacitación, perfeccionamiento de grado y posgrado. Va a ser necesario, decíamos hace un rato también, el rol que tendrá cada uno de nosotros como profesional de la educación en este proceso, puede tener. Elaborar y diseñar políticas vinculadas a la educación ambiental integral, asegurar una amplia cobertura territorial, social e intersectorial, generar consensos sociales básicos, promover un repositorio de experiencias accesible vía Internet, mecanismos para cumplir la Agenda 2030 de Naciones Unidas, favorecer consensos para garantizar sustentabilidad a largo plazo, programas de capacitación para agentes del Estado en todos los niveles, como se ha hecho, por ejemplo, en educación sexual integral también. Elaborar, publicar, distribuir materiales de educación ambiental integral, oficiales y gratuitos en todos los soportes disponibles. Acá está también lo del compromiso ambiental. Esperen que hice lío acá. Compromiso ambiental intergeneracional, que se propone así como un día en cada año en el que se establezca esta celebración, digamos. Y se habla de las autoridades de aplicación. Bueno, ¿y cómo se conforma? Lo interesante a mi gusto es esto del Consejo Consultivo, o sea que está abierto a todo tipo de organizaciones que representen a pueblos indígenas, gremiales, de la educación, ONGs, universidades, en fin, una amplia convocatoria. Está abierta, ¿no? Después qué va a pasar y cómo hacemos para participar de eso y qué peso tendrán, ¿no?, las acciones en esos consejos consultivos, es otro tema, pero la ley lo prevé y a mí me pareció interesante también en ese sentido. Después habla de unas tareas a cumplir por la coordinación ejecutiva. Capítulo 6, derecho a la información, que esto debe ser de conocimiento público, informado públicamente. Y esta última, también interesante, que bueno, se incluye explícitamente en la Ley de Educación Nacional contenidos curriculares vinculados a la educación. Bueno, así que creo que con eso terminaría la presentación, y entonces pasamos a la conversación que habilita Mónica, y después nosotros vamos avanzando. ¿Qué les parece?
Recuerden que está abierto el chat y cualquier cosa que quieran ir conversando, preguntando. Acá Ana dice, que se puede acceder al texto completo de la ley buscando en internet, y también podemos facilitar el link, sí señor. Bueno, Mónica, todo tuyo. Bueno, vamos a empezar con la idea de educación ambiental como espacio propio de la escuela, porque si no hay muchas ideas que van por fuera de la escuela. Hoy nos vamos a centrar en la escuela, y fundamentalmente en primaria. Esto no quiere decir que no haya que modificar cosas en secundaria o inclusive en la universidad. La realidad es que hay muchas actividades que se desarrollan en primaria o en inicial, pero que en realidad son momentos de orden y limpieza, como es dónde pongo el papel o dónde pongo el plástico. Vamos a intentar desmitificar todo esto para que el niño, la niña, el joven puedan tener una idea diferente a largo plazo, obviamente, pero como ciudadanos participativos. Cuando nosotros hablamos de escuela, estamos hablando de niños, docentes y comunidad educativa. Hay muchas experiencias, por lo menos propias, del impacto de muchas de estas cosas en la comunidad educativa en diferentes momentos históricos, voy a decir, porque empezó hace mucho tiempo. Que lo voy a ir desarrollando a medida que pasamos las filminas, como diría el presidente. ¿Vale? Vamos. Es un problema generacional. ¿Cuál es el estado de situación cuando hace muchos años que se piensa en esto? De todos los estudios realizados sobre estos temas, se desprende que hay un gran abismo entre la enseñanza impartida y las necesidades de los docentes en ejercicio, los ciudadanos en general, y el conjunto de las sociedades. Las conclusiones a las que llega Jordan, estoy hablando de un didacta de las ciencias naturales, estoy mencionando uno de sus libros del 95, pero en realidad él empezó a finales de los 70 en la didáctica de las ciencias naturales, y este libro, de la educación ambiental, fue uno de los últimos que él escribió. En este libro él resume las líneas esenciales de este balance negativo y nos permite comenzar a pensar sobre la necesidad de realizar un trabajo. Esta es la propuesta de Jordan. Lo digo porque a veces se piensa que en este ámbito de la educación ambiental no hay investigación, no hay materiales, ni nada por el estilo. Los que voy a ir presentando hoy son algunos de los infinitos materiales que hay sobre el tema, ¿sí? Tanto en nuestro país como en otros países. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora, yo ahí ya te cortaría una cosita ahí, Mónica, para preguntar, porque eso, que existan grupos de investigación y publicaciones, por ahí, no sé qué pensás, qué pasa en la formación docente, en los profesorados, o aún en las escuelas. ¿Eso está vigente, aparece? No sé, por ahí la sensación que yo tengo es que no. Que no. Claro. Bueno, primero vos venís de la física. Así que callate y escuchá. Exacto. No, digo, es una formación especializada. Más cuadradita, sí. Así. Los que venimos de las ciencias sociales, yo soy de ciencias de la educación como base, y después me incliné por la didáctica de las ciencias naturales, no nos asustan las miradas ni filosóficas, ni pedagógicas, ni nada por el estilo. Es decir, es parte de nuestra formación, supongo que Germán estará de acuerdo, somos bichos de biblioteca. Entonces, en mi caso personal,
no está bien ponerlo en lo personal, pero quiero decir que fue una búsqueda Claro. para llegar a esto. Y una búsqueda desprejuiciada, salvo por las propias connotaciones que cualquier ser humano tiene, que son las que orientan la búsqueda, el uso de determinados materiales y no otros. Hablo de materiales bibliográficos. Pero el problema de las universidades, y por haber transitado 15 años en diferentes universidades, es la disciplinariedad con la que se trabajan las diferentes materias o seminarios. Esto creo que lo podemos atestiguar con Anita una vez que hicimos un taller sobre cómo se forman los docentes que trabajamos en la formación docente. Y entonces hicimos un taller con viejísimos libros y cómo esos libros todavía hoy impactan en las clases, en los materiales, qué sé yo, de las distintas editoriales para la escuela. Yo puedo decirles que en mi investigación personal hay hasta ilustraciones en los materiales escolares que son de 1930. Y tengo el dibujito de referencia. Es decir, y hoy todavía se están trabajando en las escuelas. Esto hace que sea una cadena. Si yo tengo esta formación, la propongo en la clase, esa clase a su vez son docentes que van a ir a otras aulas, o en el mejor de los casos a formar a otros docentes, y cómo esto sigue existiendo en la clase concreta. Creo que por ahí pasa la pregunta que vos decías, Víctor, ¿no? Sí. No, apuntaba que por ahí, si bien es cierto que hay materiales de educación ambiental de los 70, 80, por ahí, su difusión y su, digamos, incorporación en la formación docente me parece que es medio relativa en el sentido de que habrá grupos, como vos decías, por tu interés personal o docentes que nos interesó el tema, que los desarrollamos y los conocemos, pero que no estaba difundido a nivel general. Solo eso decía, ¿no? Yo creo que más que el interés o postura frente al mundo y a la vida. Claro. Más sesgadas o más amplias. Claro. Yo no creo que sea que un docente hace bien las cosas y otro las hace mal. Lo que hace refleja su pensamiento. Claro, su posicionamiento, ¿no? De alguna manera. Su posicionamiento, sí. Yo también, me agrego otra cosa, tengo así colegas también, así más grandes, de mi edad, digamos, que también cuando escucharon el tema de la ley de educación ambiental, dicen, y ahora me vienen con la ley de educación ambiental, nosotros ¿cuántos años hace que estamos discutiendo estos temas y planteando estos temas? O sea, hay como una especie de, sí, ¿no? De esto que vos decís, el posicionamiento personal que vienen docentes peleándola hace años, medio como que hay una nostalgia, como decir, y ahora te venía a acordar de la ley de educación, si nosotros la venimos peleando de que eso no quería comentar. Frente a esto, yo quiero agregar algo que no está en el Power, y que es que me parece que esta ley es muy, pero muy, muy importante para la educación, y que tengamos cuidado de que no nos pase como con la ley de educación sexual integral. ¿Sí? Que finalmente nos corrimos, o sea, la docencia del país se corrió, y hubo grupos de poder que impactaron para que eso deje de tener sentido. ¿Sí? Entonces, totalmente. Me parece que ahí es donde tenemos que ser cuidadosos y no dejar el espacio vacío, más allá de cómo se discutan sobre lo que se trata. ¿Sí? Yo quería decir comenzar a pensar sobre la necesidad de realizar un trabajo que tenga en cuenta el recorrido realizado por nuestros alumnos y que tiene como resultado concepciones sesgadas, recortadas y en muchos casos erróneas sobre la noción de ambiente. Y aquí no solo impacta la escuela, también las ONG y los medios de comunicación. Si nosotros miramos los postulados de diferentes ONG
que son fundamentalmente conservacionistas, vamos a ver que es una noción sesgada del ambiente importante, pero que tiene mucho impacto social. Sí, yo en esto, Moni, iba frente a la pregunta de Víctor, ¿no? A también marcar que hay muchos materiales, mucho hecho, pero no todo está en la misma perspectiva, ¿sí? Y que hay términos que hasta se enuncian de la misma manera, pero convocan a ideas a veces diametralmente opuestas. Por eso, esto como proceso, lo mismo que con hacia dónde va esta ley de educación sexual integral, es un proceso, ¿no? Que se inicia y se va conversando y se va como puliendo también, no es un punto de partida. Yo creo que con esto del ambiente también, con la ley, va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Un momento como que Sí. se crece en cierto desorden, ¿no? Y después es como que se deciden algunas líneas. A mí me parece que esto de pulir términos y tomar posturas, ¿sí? Sí. Comunes. Y, Ana, y además, no dejar los espacios vacíos por la discusión. Mientras nosotros estamos discutiendo, Claro. hay otros que ocupan ese lugar, ese Sin nicho duda. ecológico, podríamos decir. Sí. Nicho desocupado, nicho ocupado por otros. Esto responde siempre a las tensiones propias, ¿no es cierto? Claro, Sí, pero es una oportunidad importante en la educación, porque si vemos como, bueno, ya lo vamos a ver, la didáctica que se propone es la que se propone en la actualidad, la resolución de problemas. Entonces no hay que darle mucha vuelta, dependerá del problema que presento. Germán, Sí, querías decir algo. Sí, me gustaría decir algo, pues, a lo mejor sumándome al comentario de Mónica, bueno, que venimos de las ciencias sociales. Se me ocurren varias cosas, pero a lo mejor voy a ir puntualizando algunas para no extenderme demasiado. Algo que mencioné en el conversatorio anterior y que me parece sustantivo volver a subrayar por lo que venimos conversando hasta ahora, y que tiene que ver con la noción o la idea de formar para la ciudadanía o formar ciudadanos participativos, como dijo Mónica. Y a mí me resulta muy interesante, bueno, como dijo Víctor, yo soy sociólogo, vengo obviamente de las ciencias sociales, pero investigo en la construcción de ciudadanía, es mi tema de investigación, y desde hace, pongámosle, la década del 80, más en los 90, se viene transformando el currículum para la formación de la ciudadanía. Y uno de los rasgos sobresalientes de esa transformación tiene que ver precisamente con la incorporación de los problemas actuales de los estudiantes, de los alumnos y alumnas, y cómo, como decía Mónica recién, de qué manera se pueden pensar en formas de resolución o formas de participación en la resolución de esos problemas. Y me parece que eso es interesante porque marca una ruptura importante. Si nosotros pensamos en cuando fuimos nosotros a la escuela y nos formaron como ciudadanos, siempre la idea de ciudadanía remitía al pasado, en el sentido de que era de qué manera nos configurábamos como argentinos desde, digamos, las alturas de la gesta patriótica y demás cuestiones. Creo, eso no está olvidado, no está de más, no es, no es cuestionable, por decirlo de alguna manera, pero a partir de los 80 y en particular los 90, empieza a ingresar al currículo las problemáticas sociales, ambientales, ecológicas, digamos, de diversas maneras, con diversos grados de, digamos, de problematización, pero lo cierto es que abre, me parece, un importante campo educativo, pedagógico, precisamente para ir ubicando esos problemas que nos atraviesan y ver de qué manera, bueno, esa participación tiene que ver precisamente con cómo podemos llevar los distintos grupos sociales nuestra voz al colegio, nuestra voz a la escuela, y ahí, digamos, participar de una discusión, digamos, podemos pensar la escuela como un lugar de discusión, una arena política, donde, digamos, otra cosa sustantiva, la idea de la ciudadanía en términos más tradicionales tenía que ver con lo normativo, ¿no? Con lo prescriptivo, y la idea de formar ciudadanos activos y participativos, bueno, implica esto. Bueno, transformar la escuela, si se quiere, en un lugar de democracia directa, si me permiten decirlo así como lo expresa Maufé, ¿no? Un lugar no digamos,
de antagonismo, sino de agonismo, donde se puede discutir en un mismo espacio simbólico. Digo, todo lo que estoy diciendo es en términos de lo que dicen las normativas y las leyes, tenemos que ver cómo lo transformamos en prácticas, pero me parece, para sumar a lo que estamos discutiendo, es por demás interesante poder pensar, digamos, una ley de educación ambiental en esta clave de qué manera estas problemáticas, las crisis ambientales, ecológicas, también forman parte de, digamos, esa cantidad de discusiones o ese repertorio problemático que también debemos incorporar como ciudadanos y que nos atraviesa constantemente y que, digamos, también hacen digamos, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, a la calidad de vida, digo, lo digo entre comillas, ¿no? Pero que, digo, también la posibilidad de que sea una arena política y que eso me parece que implica el ejercicio de digamos, de ampliar la democracia o de ser más democráticos, implica poner un poco en tensión esas miradas más normativas para abrir espacio a pensar el conflicto, ¿no? A pensar el conflicto social, y por ahí vengo leyendo algunos textos de qué manera las crisis ambientales o los problemas ambientales pueden ser también analizadores de los conflictos sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que es digo, recién cuando Víctor repasaba la ley, me parece muy interesante la propuesta, ¿no? De que no sea, no quiero hablar demasiado porque no me quiero monopolizar la palabra, pero me acordaba de Latour, ¿no? Cuando Bruno Latour dice, lo que ha hecho la modernidad fue separar el mundo entre un mundo humanizado y un mundo no humano. Y lo que hemos hecho los modernos es comprar esa idea, ¿no? Como que las ciencias sociales se encargan del humano, las ciencias naturales se encargan del ambiente, Víctor se encarga de la física y no piensa en otra cosa. Digo, y lo que dice Latour es una mentira, digo, lo digo así de manera sencilla. Digo, esto de construir categorías tan rígidas que tienden precisamente a no permitir una mirada, como dice él, en red, que yo lo pienso como una trama. Como una trama, es decir, el ambiente como parte de la trama en la que estamos, no un contexto. No es un contexto, Claro. es parte de la trama en la que estamos. Lo humano y lo no humano. Pero para la noche. Me resulta sumamente interesante esa idea para pensar precisamente... A ver, perdón. Hay algún micrófono abierto. Ahí está. Ahí está. Bueno, nada, digo, quería sumar eso porque me fueron apareciendo estas ideas mientras hablaban recién. Yo un minutito, tanto como para darle la razón a Víctor de que somos re charletas, que esto que está diciendo Germán tiene mucho que ver en el área de las ciencias naturales, cuando se acepta como que estamos todos diciendo lo mismo y tenemos consenso respecto a esta alfabetización científica y tecnológica para la ciudadanía crítica que figura en todas y en cada una de los planes docentes. Sin embargo, lo que se entiende por esta ciudadanía crítica pocas veces tiene que ver, y sobre todo en las prácticas, ¿no?, con la consideración de estas tensiones propias de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, si está por fuera el análisis de este conflicto, estamos con otro significado. Por eso, en algún sentido, esto de los términos también es una lucha por el sentido, ¿no es cierto?, que tiene. Esta ley me parece un gran aporte en ese sentido. Dos cositas con respecto a eso antes de seguir. El ambiente como definición son todos los elementos biofísicos y el humano. No existe el ambiente fuera de la humanidad. El ambiente no es un escenario teatral que yo, sentada en mi butaca, veo y analizo. Somos nosotros los que vivimos ahí y determinamos un montón de cosas. Casi todas, diría. Por otro lado, el niño, la niña, el joven, todos son parte de esa ciudadanía y traen su sesgo cultural, social, sus problemáticas. Entonces, si nosotros vamos a seguir, y esto para cualquier clase, de cualquier materia, seguir pensando en un alumno sin todas esas variables, estamos equivocados desde el momento en que decimos buenos días o buenas tardes.
creo que es la concepción más tradicional. Yo diría, qué sé yo, vuelvan a leer Historia de dos ciudades, el momento de la clase donde los niños tenían números, ni siquiera nombres, principio de la Revolución Industrial. Entonces esto nos fue marcando a los docentes. Y los que no adscribimos a estas cuestiones, tuvimos que deconstruirnos y volvernos a construir. Pero bueno, dicho esto, seguimos con la educación ambiental, Víctor. Indagar e indagarnos sobre las concepciones más profundas que tenemos los docentes a cargo de la formación de futuros maestros y los docentes en ejercicio, permitirá. Y acá planteo indagar e indagarnos, porque con qué preconcepciones, con qué presupuestos somos los docentes los que vamos a la clase. No es fácil, pero es una tarea que hay que realizar. Entender los modelos que se llevarán próximamente a las aulas de los diferentes niveles de escolaridad, en tanto también como concebirnos como formador de formadores, como educadores o ciudadanos en general. Ahí también hay que indagarse, porque cuando escuchamos noticias sobre esta temática, ya están filtradas por determinadas concepciones. Entonces, ¿qué tomo de la noticia? ¿Y qué interpreto? ¿Y qué cosas le faltan o son erróneas o tendenciosas? Modificar las barreras que se establecen entre las disciplinas, incorporando así el paradigma de la complejidad y el reduccionismo para voltear el reduccionismo para el análisis del ambiente. Yo creo que acá es fundamental volver a leer a Morin, a Edgar Morin, en toda su obra, pero fundamentalmente para este tema, la que habla sobre el planeta, nuestro único lugar. Romper con la falsedad de la neutralidad en la investigación y rescatar la idea de provisoriedad de los modelos científicos. Y esto también es importante, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano, cuando realiza una investigación, es neutral. Siempre inicia la primera pregunta que realiza, ya da cuenta de su lugar en el mundo y en la historia de ese tema, de ese concepto. Seguimos. En este orden sobre educación ambiental, y esto es lo que yo voy a desarrollar ahora, algunas formulaciones de Lucille Sauvé. Lucille Sauvé es una catedrática canadiense que ella hizo un análisis de las distintos conceptos de ambiente que aparecen en las clases universitarias, en los libros de texto, en los medios de comunicación. Creo que debe andar ya en esta cartografía por 80 concepciones diferentes. Yo solo extraje algunas. Es una mujer maravillosa que conocí, la escuché por primera vez en el 2009 en Barcelona, en el Congreso de Ciencias, y me maravilló lo impecable de su punteo, ¿no? Cómo está enunciado en los libros de texto. Y vamos a ver que lo que le pasa a los canadienses y a los europeos nos pasa a nosotros también en los libros de texto. Sauvé planteó una serie muy amplia de corrientes, entre las que hemos seleccionado a los fines de esto algunas. La primera es la corriente naturalista. Es la más antigua, la más tradicional, es el hombre en relación con la naturaleza, digamos, tomando en cuenta esta idea de que el hombre por fuera de la naturaleza como un observador no participativo. ¿Predomina la actualidad? Sí, claro que predomina.
Cuando hacemos las famosas salidas de campo como gran actividad en ciencias naturales en el secundario, nosotros tomamos, medimos, catalogamos a determinado lugar que estamos visitando, el tipo de agua o lo que fuere, sin tomar en cuenta la realidad que va más allá de ese espacio que seleccionamos. Ese espacio, o sea, el charco que estoy mirando, el borde del río, la laguna, ese espacio no tiene otras connotaciones alrededor, no hay un público que utilice de ese lugar, no hay, digamos, una actividad económica en la zona que modifica el lugar. Es decir, este recorte es el que yo decía antes, que se hace desde 1930, por lo menos que yo tenga documentación, y prevalece. Pero también aparece en todos los medios de comunicación y aparece en muchísimos postulados de ONG cuando se deciden realizar campañas. El pingüinito empetrolado, la ballena tal o cual. Ahora, el ambiente en general que rodea a ese donde se está centralizando, cuál es la problemática o lo que fuere. Voy a poner el ejemplo del pingüino empetrolado. Todo lo que se hace es quitarle el petróleo al pobre pingüino que se llenó de petróleo. Ahora, desde las ciencias naturales, ¿cuántos docentes trabajamos a las algas microscópicas que flotan sobre el mar y que son fotosintetizadoras y son las principales el principal lugar de fotosíntesis que hay en el planeta? Nosotros hablamos de los bosques, hablamos de replantar los árboles, pero a esas las desconocemos. Las reconocemos cuando vamos a la universidad y hacemos un análisis de ese tipo de microorganismos, pero no están ahí. O cuando se analiza un bosque, si está en esta o aquella especie, que es simplemente para catálogo, hay algo que no se utiliza, es un concepto central, la evapotranspiración. Se habla de la transpiración de las plantas, pero no se trabaja la evapotranspiración. Esa cantidad de agua que queda en el ambiente, en determinados ambientes boscosos, o en nuestro propio jardín, o en las macetas, donde días como el de hoy no necesitamos regar. ¿Se entiende? Es decir, me da la sensación de esta mirada naturalista que es como una artificialización de la naturaleza, ¿no? Es como una idealización de la naturaleza que se pone, como decías vos, en un marco para, no sé, para hacer que aprendemos, ¿no? Pero está totalmente naturalizada. Pero, Víctor, cuando Darwin hizo el viaje, fue a buscar especies extrañas, distintas. Pero cuando encontró los dólares de mar a la altura de Puerto Pirámide, dijo, ¿qué pasa acá? Ahí se hizo la pregunta. No describió al fósil. Dijo, bueno, esto es un fósil, pero si esto está acá, que es de aguas calientes, ¿cómo está acá en aguas frías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este planeta? ¿Qué están haciendo todos? Puede haber uno o dos de estos fósiles, pero lleno de fósiles. Entonces quedó ir a la mirada naturalista, pero mal analizada, mal pensada no va, mal analizada en el sentido de yo miro y catalogo. En primaria, 2 columnas, seres vivos y no vivos. Desde la lógica, y esto está escrito en los libros, está en las paredes de las escuelas, porque están los libros. Ahora, ¿quiénes son los no vivos? Los onzos.
Alguna vez alguien lo dijo, ¿no? Bueno, En algún aula. muchos de nosotros recibimos esa respuesta. Entonces, si es abiótico, la A significa sin vida. Quiere decir que se murió. Está mal puesto eso. Claro. En algún Perdón, momento tuvo vida y se acá murió. hago un aporte. Mónica Alverá hace un aporte en el chat, dice: los espacios y los materiales están, creo que dependerá del compromiso y las habilidades de cada docente para incorporar didáctica e interdisciplinariamente las problemáticas de la ciudadanía, generando aprendizajes y formando estudiantes con juicio crítico, ¿no? Pareció lo que decía Ana hace un rato, de que, bueno, los criterios para implementar o seleccionar o utilizar esos materiales o recursos didácticos Exactamente. son los que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, Mónica, se llama la compañera que dijo esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, seguimos. Dale. La próxima. La corriente conservacionista. Esta corriente es maravillosamente dura, porque yo no tengo que hacer uso del ambiente porque tengo que conservarlo, sería la exageración. Pero impide, digamos, habla de los recursos, se concierne en su calidad como en cantidad: el agua, el suelo, la energía, las plantas, principalmente comestibles y medicinales, los animales por recursos que se pueden obtener de ellos. Pensemos en los libros de texto, aún de prácticas del lenguaje. ¿Qué me da la oveja? ¿Qué me da la vaca? ¿No? El patrimonio genético, el patrimonio construido, etc. Son como museos, dicho en otros términos. Hay que pensar al ambiente como museo. Cuando se habla de conservación de la naturaleza como de biodiversidad, se trata solamente a una naturaleza como recurso. Claro. No es otra cosa, es un recurso. Encontramos así preocupación por la gestión del medio ambiente, la educación para la conservación. Ha sido siempre ciertamente parte integrante de la educación familiar o comunitaria en los medios donde los recursos son escasos, y lo fue en momentos de grandes guerras. Esto es real. Pero ¿qué hace la escuela? Se propone trabajar con las 3 R's. En la recuperación de lo que se desecha. En realidad, el trabajo con las 3 R's para mí es una cuestión de orden en el aula. Ordeno, limpio y acomodo. Pero en caso del reciclado, acá hay una cuestión que entiendo que es importante. A veces hay materiales que existen en grandes cantidades en la naturaleza, que eso no es un problema, como por ejemplo para hacer las latas de bebidas, ¿sí? Pero que son muy costosas de reciclar por la cantidad de energía que se necesita para volver a utilizar ese recurso. Lo mismo pasa con los vidrios. Ahora, arena silicia hay en grandes cantidades en todo el planeta, pero cuánta energía calórica se necesita para volver a moldear esa botella. Son cosas que, a ver, lo que estoy diciendo no es, esto está sesgado. No es que está mal ni está bien. Está limitado, ¿no? De cada una de estas concepciones algo. ¿Se entiende? Pero si yo trabajo en el aula solamente el reciclado, sin tener en cuenta la cantidad de energía que necesito para realizarlo, estoy mostrando una situación errónea. ¿Se entiende más o menos? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, bueno, acá siempre hay un imperativo de acción, modificación de comportamientos. Entonces, no, porque yo en mi casa divido la basura, o en mi barrio está el proyecto colectivo.
Y en realidad todo esto debería estar centrado en cuáles son las problemáticas ambientales. Y esto no es en desmedro de la tarea que hacen los recicladores, ni mucho menos, ni mucho menos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero sí tener en cuenta que es parte solo del problema. ¿Sí? Seguimos, Víctor. Dale. A ver. La corriente sistémica, y acá empezamos a unir cosas. El enfoque sistémico permite conocer y comprender las realidades y las problemáticas ambientales. El análisis sistémico permite identificar los diferentes componentes de un sistema ambiental y de poner en relieve las relaciones entre sus componentes, entre las cuales las relaciones entre los elementos biofísicos, y ahí vuelvo a los abióticos, o sea que están los biológicos y los físicos. Deberíamos cambiar esas dos columnas. Y los elementos sociales de la situación ambiental. Obviamente pensemos en una situación, una escuela que está cerca de un basurero a cielo abierto. Es una problemática ambiental, es una problemática en salud, es una problemática de degradación ambiental fuerte. Muchos de sus padres o madres son recicladores. Entonces, ahí lo que hay que hacer es trabajar con los recicladores, con el aula. Esto que decía Germán de cómo traigo la problemática la problemática ambiental de la comunidad al aula. ¿Se entiende? Pero no. Sí. Perdón, una cosita. Sí. Acá, perdón, ahora te doy la palabra, que quiero leer que Fernando dice en el chat, está claro que depende fuertemente de un posicionamiento político, ¿no? Tratar las tres R's, o discutir los modos de consumo, yo le agregaría, y de producción, no es casual, son posicionamientos políticos. Vuelvo uno atrás, Mónica, el que vos nombraste antes como de acción, ¿no? O resolutiva. Bueno, ¿qué hacemos para resolver el problema? ¿Quién tiene la responsabilidad de este problema y la responsabilidad de resolverlo? Un poco en la línea de lo que dice Fernando. O sea, algo hay que hacer con este quilombo, eso es cierto. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de haberlo generado y quién tiene la responsabilidad de resolverlo? Creo entender en lo que dice Fernando, no tenemos todos la misma responsabilidad. Esto es algo que hablaba Germán la vez pasada, ¿no? No es la misma. No quería cortar a... Disculpen, no quería cortar a Mónica, que me estaba interesando mucho lo que presentaba, por eso lo planteé en el chat. Pero digo, nos ha pasado durante mucho tiempo de trabajar con estudiantes problemáticas que no son propias, son importadas. Digo, a ver, en este sentido yo siempre doy este ejemplo. El problema del calentamiento global, cambio climático y gases de efecto invernadero es una problemática global que la sufrimos todos. Pero nuestros ciudadanos, nuestros estudiantes futuros ciudadanos en un país como la Argentina, que genera apenas menos del 1% de los gases de efecto invernadero a nivel global, no dependen para nada del cambio a nivel mundial. Digo, en todo caso, que nosotros perdamos tiempo discutiendo cuestiones de este tipo, mientras los países que tienen que realmente tomar las decisiones para generar cambios significativos a nivel global no lo estén tratando y lo estén esquivando, responde también a este posicionamiento político que muchas veces lo hacemos a conciencia o a inconsciencia. Digo, muchas veces es por falta de realmente ponernos a analizar cuáles son las realidades que estamos atravesando en nuestros países. En Argentina creo que podemos discutir problemáticas mucho más hogareñas en términos de temáticas ambientales, como es pérdida de biodiversidad, como es de desertificación de suelo, como es, por ejemplo, un caso concreto para Buenos Aires, el tema de Acumar, y qué hacemos con esas industrias en términos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Digo, no podemos cerrarlas. El desempleo también es una problemática ambiental, entonces generar de golpe miles y miles de desocupados porque queremos cerrar las industrias, porque no queremos más contaminación del riachuelo, tampoco es una solución ambiental. Digo, ahí hay todo esto tiene que ver con un posicionamiento político, y que lo que más
me hace ruido es que muchas veces el posicionamiento político lo adoptamos los docentes sin discutirlo previamente. Claro. No es un posicionamiento a conciencia, sino un posicionamiento inconsciente por falta de formación. No digo que pase siempre, ¿no? Pero digo, muchas veces Pero es pasa parte eso. del problema, totalmente de acuerdo. Sí, Germán, dale. No, me gusta mucho lo que están comentando, por eso me quería decir algo. No, pensaba desde las ciencias sociales, ¿no? Digo, una distinción interesante para plantear en este punto que estamos discutiendo es, bueno, una de las discusiones fundantes de las ciencias sociales, que es la relación entre las acciones individuales y los problemas estructurales, ¿no? Y esto que planteaba Mónica recién, bueno, cuidemos de que los chicos tiren el papelito en el cesto, parecería ser que cargamos las responsabilidades por las crisis ambientales en acciones individuales. Sin embargo, eso sesga, invisibiliza los problemas estructurales que tenemos en relación a cuestiones más densas de pensar que tienen que ver con la industrialización, el consumo, el extractivismo y todo lo que conocemos. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que una posible, y esto disculpame Mónica, vos que te dedicas a la didáctica, pero ¿cómo se baja esto a pensarlo, me parece, con los docentes y luego con los niños? Porque no es digamos, esto que yo acabo de decir no es un saber cerrado, sino que es un dilema, en el sentido que vos tenés a veces una carga de las responsabilidades estructurales sobre los individuos, ¿no? Entonces, pedimos resoluciones, acciones individuales que tiendan a la preservación del medio ambiente cuando tenemos empresas, conglomerados, megapolios, que estructuralmente están produciendo, digamos, impactos ambientales fenomenales. En ese sentido hay que entrar a discutir ahí el poder, la política, y a mí se me ocurrió un dilema, que es como un juego, pero me parece que está bueno para pensarlo como algo que puede ayudar a la discusión en el aula. Se me ocurrió un dilema que en las clases lo compartí con nuestros colegas cursantes este año. Digo, pensemos lo siguiente, cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires donde hay grandes plantaciones de sojas y se lo fumigan, ¿no? Con aviones fumigadores y qué sé yo, bueno, ese señor que está fumigando, con su avioncito, ¿no? Y va, fumiga, tira, fumigación, fumiga, tira, va, viene y tira. Aterriza, ¿no? Y cuando aterriza le da hambre, ¿no? Después de estar trabajando mejor un rato largo arriba del avión, le da hambre, se toma una gaseosa y se come un alfajor. Y busca desesperadamente un cesto donde poner la botella vacía y el papel del alfajor. El tipo ha hecho bien, digamos, en el sentido de que ha Aprendió tirado, en la ¿no? escuela, digamos. Aprendió en la escuela qué hacer con esos residuos. El problema está que eso, si nosotros nos concentramos en eso, no estamos viendo lo otro que es de carácter estructural. Y es lo problemático, porque es lo problemático en el sentido que recién resaltaba Fernando, porque también proponer acciones políticas sobre, y si fuera posible transformar algo, sobre las industrias, la producción y qué sé yo, implica también efectos sociales, desempleo y demás cuestiones. Eso es algo, digamos, esto que yo medio juguetonamente traigo, es un dilema que no tiene resolución. Y me parece que es interesante poder pensar que a lo mejor nosotros en la escuela tenemos siempre la tendencia a tratar de dar el saber cerrado y ya resuelto. En cambio, cuando planteamos un dilema, estamos abriendo precisamente la posibilidad de poder ir pensando en las distintas dimensiones que tienen, digamos, un problema como el que estamos trabajando hoy aquí. Me parece que esto de poder pensar, analizar las responsabilidades individuales, esto que en las ciencias sociales llama la agencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer de manera individual? ¿Cómo los sujetos? Bueno, muy bien. Al contraluz de los efectos estructurales o de los procesos estructurales que tienen que ver con el poder y demás cuestiones, implica presentar un dilema que implica también tomar una posición, digamos, y abandonar esa supuesta neutralidad que tenemos los que hacemos ciencia, los que enseñamos y demás cuestiones. Parece que ahí da la posibilidad de problematizar, de transformar eso en un problema que tenemos que pensarlos entre todos. Y ese pensarlo entre todos supone también la posibilidad de, porque a mí me llama mucho la atención de cuando aparecen, cuando hay movimientos sociales que
por ejemplo, cuando pasa con los mapuches u otras situaciones, ahí también hay una cuestión que tiene con la colonización. La voz de ese otro que defiende la tierra no tiene valor porque no forma parte de la sociedad moderna, ¿no? Porque no forma parte de las clases sociales o de los grupos modernos. Entonces, hay una doble desvalorización ahí, ¿no? Es decir, es una porción de tierra, pongámosle, que el poder, los grupos económicos desean, y que quieren poseer. En esa conquista también está la cuestión colonial. Ese otro que está ligado a los pueblos originarios, pongámosle, a esa tierra, aparece también desvalorizado en esa construcción política del otro. Entonces, me parece que es muy interesante poder pensarlo como un dilema que tenemos que poder llevarlo a las aulas, me parece. A Me da la mí, impresión. Me gustaría dar un caso. Una cosita, perdón, brevísimo. Sumo a lo que dice Germán y retomando lo de Fernando, que es lo que dice, él escribe ahí, son posicionamientos políticos. Meternos a complejizar como docentes, digo, de ciencias naturales, o en el caso de, como decía Mónica, de física, meternos a complejizar el problema ambiental te lleva a confrontar este dilema de un posicionamiento político, como adulto. Entonces, más allá de lo que voy a enseñar, si enseño bien lo que decía Mónica, las algas, o enseño bien la respiración de vegetales, etcétera, como especialista en ciencias naturales, estos temas te dan de frente con un posicionamiento político adulto que vos tenés que tener. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta y que es muy importante. Quiero poner un caso, si me permiten. Cuando trabajaba en las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, empecé en el año 99 y terminé en el 2004. Obviamente, la capacitación era para escuelas de primarias de jornada completa. Pero, por ejemplo, voy a dar el caso de la escuela de Chacabuco, 100 niños, una escuela grande, rural. El problema era, planteado por la directora, más allá de la enseñanza de las ciencias naturales, un día me dice: Mónica, si compro el dinero que me da la provincia, lo utilizo para comprar garrafas, no puedo comprar comida. Planteo sencillo, que todas las escuelas en ese momento planteaban lo mismo. Entonces ahí empezamos a hacer cocinas solares con cartón y papel de aluminio. Como era la comida del mediodía, podíamos realizarla más grandes, más chicas. ¿Qué estoy enseñando en ciencias naturales? El contenido, la luz y los materiales, que está en todos los diseños curriculares. Yo lo puse como ejemplo más adelante en el Power, pero me parece importante retomarlo ahora, porque Fernando lo plantea. Cuando surge esto, una de las docentes trabajaba en una escuela secundaria del centro de Chacabuco. Se llevó todo esto a sus estudiantes del centro. Hicimos cocinas solares, hicimos calentador de agua para mate, hicimos calefón solar. ¿Bajó la necesidad, bajó el uso de la garrafa? Sí, claro que bajó. No se pudo sacar del todo. Pero lo importante acá fue que esa docente se lo llevó, participó de una feria, ganaron dinero que los dueños de las aceiteras de Chacabuco promovían. Bueno, esta mujer me pidió después una heladera solar que le ayude a diseñarla. Le digo, no, yo hasta acá no llego, con lo que hicimos me resulta suficiente. Pero ¿qué pasó? En ese momento, Fernando, era el momento de ampliación del cultivo de soja. Se sacaba girasol y maíz de Chacabuco para cultivar soja. Entonces trabajamos, yo iba cada 15 días, trabajamos el cultivo de la soja y cómo impactan los suelos, porque no es solamente la fumigación, sino el suelo queda hecho cartón. Bueno, estuvimos trabajando bastante con eso. Yo dejé de ir a Chacabuco y voy 2 años después, en el 2006-2007, para un concurso docente. Las maestras de esa escuela se enteran, por supuesto, pueblo chico, que yo estaba ahí, me invitan a cenar y me cuentan que a raíz de todo lo que trabajamos con la soja, ellas lo comentaron en sus familias. Las madres de estas maestras
mujeres grandes, viudas en general, no tenían jubilación en ese momento, lo que tenían era el arrendamiento de un pequeño campo. Cuando se trabaja, ellas le comentan el problema de la soja, la desertificación del suelo, bla, 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 me cuentan que a raíz de eso, en el centro de jubiladas de Chacabuco, se discutió esta problemática de la soja y del arrendamiento de la tierra y armaron un contrato de arrendamiento para prohibir la siembra de soja en sus tierras. ¿Por qué? Porque se iban a quedar sin ese ingreso. Si la tierra está desertizada, no iba a ser posible a los 4 años volverlo a arrendar. Es decir, a veces impacta menos, a veces impacta más. Lo importante es tomar cuál es la problemática que hay en el lugar. Otra escuela también de la provincia de Buenos Aires, el problema también eran las garrafas. Pero el problema de ellos era lavar los platos. Si usaban la garrafa para lavar los platos, no podían cocinar. Pero como tenían una buena compostera al lado de la cocina y el comedor de la escuela, lo que hicimos fue hacer una serpentina con la manguera que tenían, hacer un agujerito en la pared que llegaba justo a donde estaba la pileta, y al mediodía la descomposición, el calor, aumenta a 40 grados el agua que pasa por esa serpentina. Con lo cual lavaban los platos con ese agua caliente y a su vez habían trabajado todo lo que tiene que ver con descomposición orgánica en la compostera. Tuvimos 2, 3 contenidos de ciencias naturales que pudimos traccionar desde ahí en la resolución de una problemática concreta. Con respecto a la fumigación de la que hablaba Fernando, está el caso de Monte Maíz, que lo pueden buscar en internet. Es un caso interesantísimo para trabajar con los alumnos, los estudiantes de la universidad, pero también con los últimos años del secundario, donde una población se encuentra en el sur de Córdoba, la localidad de Monte Maíz, con una gran cantidad, es zona de agricultura, ¿sí? El sur de Córdoba, altamente fumigada en fumigación aérea, y se encuentra con una gran cantidad de casos de cáncer. Pero inclusive el intendente de ese momento en su familia también tenía casos de cáncer. Estaban alejados de los campos. Aparentemente la contaminación aérea no les llegaba. Y se ponen a investigarlo. Piden que la Universidad de Córdoba los ayude en esta investigación. Ellos hacen una investigación donde se dan cuenta que había un depósito de envases de glifosato en el pueblo, y el lavado de esos envases iba por el borde de las calles pavimentadas a distintos lugares, por pendiente. ¿Se entiende? Casualmente, por donde este agua sucia con glifosato recorría, había casos de cáncer. La universidad, y esto también es para analizar, les dice que no pueden convalidar esa investigación porque no llevaron adelante una investigación clásica. ¿Sí? Entonces, también esto hay que tratarlo. Existen las investigaciones que no son las tradicionales, existe la investigación sobre casos. Trabajar con casos, ¿sí? Tomando la problemática. No sé, la huerta escolar es un laboratorio de
ciencias naturales ahí. Pero además hay que trabajar suelos. ¿Se sabe dónde yo estoy haciendo la huerta escolar? ¿De dónde viene esa tierra negra que utilizo? ¿Estuvo en algún campo contaminado con glifosato? El agua que se está utilizando, la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿hasta dónde impacta esa contaminación? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde están las poblaciones que están en riesgo? ¿Sí? Bueno, no sé si sirven los ejemplos, pero me parece que son los que tenemos que empezar a pensar cómo. Sí damos los contenidos que están en el diseño. Lo que damos es con una didáctica a través de problemáticas. Una palabrita. ¿Cómo? No te quería Dale, Ana, contar. No, una palabrita que escuchándolos, ¿no? Lo que decía Germán y lo que decía Mónica. Que a veces abordar esta complejidad de los temas ambientales, ¿no es cierto?, nos deja frente a cuestiones enunciadas solo a través de un dilema, ¿no? Y la verdad es que a veces en nuestra forma de concebir el mundo occidental y moderna, esta cuestión del dilema no nos gusta mucho, y menos en las ciencias naturales, ¿no? Lo que queremos no solo es comprender, analizando las partes bien tan disjuntas como se pueda, sino también producir resultados, ¿no? Esto hacemos. Y como decía Mónica, a veces se puede, a veces no se puede, ¿sí? Pero si de verdad decidimos esta perspectiva un poquito más amplia, donde vale lo político, pero entendido como la cosa pública, ¿no? Donde habilitar esta palabra en el análisis, ¿no? Este ciudadano que no es aquel que si sabe suficiente, entonces acepta, ¿no? Esta idea del civilizado que un poco tiraba Germán. Debemos aceptar. Pero Ana, sí. perdón Sí, que te dale. interrumpa. No, Pero no cuando vos haces, por ejemplo, esto, que es la cocina solar, el calentador solar, o lo que fuere, les estás dando Ahí va. pistas de solución. Pero claro, Pero por eso también- digo, sí. Pero también podés abrir, y yo lo he hecho con sexto año, podés abrir, si esto es tan barato como energía, y puedo calentar, ¿por qué no se fabrican Ahí va. cocinas solares? Te quedan buenas preguntas que vos Bueno, pero ¿por ampliás, qué y no ahí se va. fabrican cocinas solares en vez de cocinas a gas, a querosena, lo que fuera? Pero Y claro, ahí Pero digo- está la habilidad, y ahí está nuestra habilidad, de ver que las mismas empresas multinacionales ahí que está. producen electrodomésticos son las dueñas de los transportes de petróleo. claro, Entonces, hasta que el petróleo no se agote, claro. no van a aparecer estas opciones. Lo Quedan decía habilitadas Rolando las preguntas, García, Moni, lo como vos decía decís. claramente Rolando García. Yo ahí sumo. El hambre en el sumo- mundo no es un problema de la ciencia. Mm, no, La no, ciencia está lo claro. tiene resuelto. Está claro. Lo tiene. Ahí hay dos aspectos que se desprenden que si me permiten. Sí, dale. Uno dale. esto supuesto. de las preguntas, digo, muchas veces no buscamos respuestas, y de verdad que yo siempre con mis estudiantes trabajo que lo más fascinante que tiene la ciencia no son las respuestas, sino son las nuevas preguntas. Preguntas que no nos hacíamos si no había una respuesta previa. Ahí va. Que cada respuesta es una nueva línea de investigación a un montón de dudas y de interrogantes. Digo, y esto es importante en lo ambiental, porque en lo ambiental, que termina siendo una ciencia ambiental, porque no es ni natural ni social, y esto está claro, es una ciencia ambiental, mucho más compleja que ambas, mucho más compleja que la suma de ambas ciencias. La generación de nuevas preguntas es fundamental, y es clave que tengamos ese posicionamiento. Digo, cuán interesante está en una clase de educación ambiental generación de preguntas de estudiantes que nunca se les generaron antes, ¿no? Y en esto es cualquier dimensión. Sí, Y a pero- su vez, bueno, lo ponía en el chat
porque quería seguir escuchando los aportes que estaban dando, digo, en Argentina se nos suma un factor de complejidad más, que somos una sociedad educada partidariamente y no políticamente. Entonces, garantizar un posicionamiento político en un ciudadano argentino como un docente en el cual estamos tan fuertemente formados partidariamente, pero no políticamente, casi que nos va a un tiro al origen. Digo, ¿cómo nos formamos nosotros políticamente para tener un posicionamiento político claro y no pensar en un Boca River? Digo, no estamos acá en una dualidad P anti-P o R anti-R, sino que lo que necesitamos es un posicionamiento a largo plazo político que no lo estamos teniendo porque nunca fuimos formados políticamente. En la Argentina no estamos formados políticamente. Y ¿Qué edad tenés, Fernando? ¿Yo qué edad tengo? Tengo 45. Bueno, fíjate qué pasó en nuestro país desde que naciste hasta ahora. Digamos, no es casual, discúlpame que te lo diga en No, claro que no es casual, pero por supuesto. Sea tu preocupación. El miedo a decir la palabra político no es una cosa natural, sino es una cuestión instaurada. Y que tiene que ver con los procesos que se dieron en nuestro país previo a la democracia, durante el inicio de la democracia, y aún hoy, donde estos prejuicios existen. Tal vez yo no tengo ningún problema en decirlo, porque soy mucho más grande que vos. Y nosotros como generación, nos formamos en contra de. ¿Está bien? En contra de. Entonces todo lo que se decía en la escuela le buscábamos la contra de. ¿Está bien? Entonces, lo que yo pongo como ejemplo de la cocina solar y cómo se va derivando a otras cuestiones, tampoco es político, en el sentido estricto de la palabra. Estás buscando un contenido de ciencias naturales que siempre diste, en vez de darlo con espejos y la linterna, ¿sí? De esta manera, para llegar a hacerte otras preguntas. ¿Y cómo esto puede impactar en eso que hablaba Germán de la formación del ciudadano? Es decir, el ciudadano se forma en todos los momentos, se va formando, conformando, y la realidad social, política, económica es lo que le va armando su cabeza. Perdón que me derivé. Perdonen que los corte, pero nos queda media horita. Me gustaría si podemos avanzar. Creo que esta cuestión de política y de cómo impacta, ¿no?, la reflexión, el tratar de ampliar la mirada sobre la enseñanza de lo ambiental en el posicionamiento político del docente, está abierta como tema, pero quedó bastante claro, me gusta decir así. ¿Avanzamos, les parece? Sí. Solo una frase: la educación siempre es política. Desde el momento que vos seleccionás este contenido, el otro y el de allá, ya está. ¿Está bien? Bueno, esta corriente sistémica es la que enlaza todas estas variables posibles. Seguramente cuando se analiza una problemática hay más variables implicadas. Y tiene una preocupación a la dimensión social también. No se queda en la resolución. La corriente sistémica es transdisciplinaria. Y aquí yo quiero hacer una salvedad. No es interdisciplinaria, es transdisciplinaria. Va por encima, el análisis sistémico va por encima de lo disciplinar. Lo disciplinar es una forma de organización de la escuela a partir de contenidos, pero no de problemáticas. ¿Se entiende? Cuando yo trabajo con un problema, ya ahí estoy haciendo transdisciplina. No lo puedo resolver solo por la biología, solo por la física, solo por la sociología o solo
digamos, sí podría por la filosofía, y disculpen, pero bueno, la idea de que esto es transdisciplinar. Seguimos con las otras corrientes, Víctor, por favor. La corriente científica. Y aquí sí me quiero donde se plantea que solo es la actividad científica la que encuentra las soluciones y digamos a través de los cognitivos, ¿sí? De las connotaciones. Ahora bien, en esta corriente, según los escritos de libros de texto o de materiales o de lo que fuere, inclusive hoy de cualquier programa o cualquier periodista que hable de las vacunas o no las vacunas y cuántas vacunas, es una concepción de ciencia inductiva. A mayor cantidad de casos, mayor posibilidad de aciertos. ¿Sí? Entonces, esta corriente dependerá también de qué concepción de ciencia se establece el que la organiza, el que plantea el problema, el que plantea la clase o lo que fuere. ¿Sí? Seguimos, si no, no vamos a tener tiempo. La corriente humanista es la que integra mucho a la cultura. Esta corriente se enfoca más en el valor, la significación y el valor simbólico, y el patrimonio no es solamente natural, sino que ese patrimonio natural también es cultural. Hay construcciones, ordenamientos humanos que son la relación entre este patrimonio cultural y el patrimonio natural. Seguimos. Después igual les queda el power, lo pueden profundizar o preguntarme. Hay otras corrientes que ella también trabaja, la corriente moral y ética, la corriente bioregionalista, la corriente práctica, la corriente feminista, la corriente etnográfica, entre otras. Nosotros nos quedamos con la discusión, vamos a la discusión central de este conversatorio. A ver la próxima plaquita, Víctor. Bueno, la ideología del desarrollo sostenible aparece en los 80, ¿sí? En las recomendaciones de la Agenda 21, capítulo 36 de la UNESCO, en 1997. Habla de desarrollo sostenible como un futuro viable. Según los partidarios de esta corriente, la educación ambiental estaría limitada a un enfoque naturalista y no integraría las preocupaciones sociales y en particular las consideraciones económicas. En el 92, los promotores de esta propuesta de desarrollo sostenible predicaban una reforma de toda la educación para estos fines. Se trataba de instaurar una nueva educación en un documento titulado Reforma para la educación para el desarrollo, que se puede buscar en la web. Seguimos, Víctor, estoy tratando de explicar. Entonces, en la ley se dice sustentabilidad y no sostenibilidad. Y yo creo que esto es el punto más importante de la ley. ¿Estos dos conceptos son sinónimos? No. Aluden a diferentes concepciones. La sostenibilidad es un concepto europeo que analiza la cantidad de energía que necesita cada individuo y cuya medida se realiza a través de la huella ecológica. O sea que la unidad de medida es la huella ecológica. Cuando digo que esto es un concepto europeo, porque esa unidad de medida de huella ecológica para un individuo europeo es muy diferente al de un individuo latinoamericano, africano o asiático. A diferencia de la idea de sustentabilidad, y disculpen, yo personalmente, esta para mí es la gran cuestión, que es mucho más abarcativa teniendo en cuenta al ambiente, lo social, lo económico, lo político, y habla de transdisciplinariedad. Es decir, que si nosotros queremos trabajar una problemática
trabajar un tema, tendríamos que pensarlo desde todos estos órdenes de conceptos. Seguimos. La próxima. Dale, sí. Bueno, por eso digo que a los fines de este conversatorio me quedaré con la noción de sustentabilidad. Esto es el final de todo esto. Listo, yo ya hasta aquí llegué. Ah, bueno. Había un par más, me parece, ¿o no? Sí, hay Enrique Lev más. es un mexicano muy interesante, que se los recomiendo, que dice: la construcción de una racionalidad ambiental es la construcción de otro saber, de un saber ambiental diferente. Pero él habla de una racionalidad diferente. Bueno. Perdóname que hay un cachito. Hay una colega que se tiene que ir. Estoy pasando los links en el chat, perdón, No hay te problema. corte un cachito. Para que puedan ahí. Bueno, mientras vos haces esto, cerrando, comentarles que lo que yo hice, digamos, al estar jubilada y tratar de tener los materiales de mi computadora en orden, lo que estoy escribiendo es un texto, un libro, por ejemplo, un seminario sobre un contaminante que es peor que el glifosato y que se está empezando a utilizar y que lo fabrica Monsanto, ¿cómo es? La nueva empresa de Monsanto. Bayer. Que no se, digamos, el problema era la contaminación aérea, entonces no pasa, no va a haber que tirarlo por aviones. ¿Sí? Entonces, supongamos que hay que enseñar en la universidad este tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué conceptos necesito conocer para poder entender un seminario que me explique de qué se trata ese contaminante? Y bajarlo a lo largo de la escolaridad secundaria y primaria. Están todos, o sea, en los diseños curriculares de secundaria y de primaria están los conceptos. Simplemente hay que reforzar su trabajo con ellos. Bueno, esto era todo lo que yo les quería decir por ahora. Gracias. Lo que necesiten. De esto último que decís, hay grupos de ambientalistas, en los que he estado participando últimamente, que hay como, identificaron como un ciclo, digamos, ¿no? Viene una empresa como esta y te dice: no, te aseguro que esta tecnología no contamina. Entonces, sí contamina, no contamina, sí contamina. Le hacen un juicio, no, se defienden, pingui. Años después, sí, contaminaba, che, es verdad, nos damos cuenta, pero ahora tenemos una nueva que esta sí que no contamina, porque la anterior sí es verdad, contaminó. Entonces ahora te vendo la nueva y empieza otra vez el ciclo. Nosotros le tenemos que demostrar a ellos que sí contamina, a ellos que dicen que no contamina, hasta que se van sumando pruebas, ¿viste? Hasta que aparece un nuevo producto que te lo vuelven a vender. Es la historia. Sí, es siempre así. Es decir, corremos un poquito atrás. Ellos van más avanzados. Sí, eso pero en estos ellos, ¿no? No está por fuera la academia, ¿no es cierto? Estas tensiones se replican a todo nivel. Antes decíamos el papel de las universidades, o sea, son muchos puntos de entrada, ¿sí? Y entonces, la verdad es que también tenemos un lugar estratégico en la que la educación, por lo menos para captar esta complejidad, ¿sí? Y saber que hay otras posibilidades y otras lógicas para analizar, ¿sí? En principio, tenemos derecho a la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Y al análisis. Es un punto. Yo no quería dejar de contarte que en el chat dice: Estela, qué linda profe la señora Mónica Guillo. Y te felicitan por mucha claridad. ¿Sí? Sí, y una tesista escribió algo, no lo pude ver. Andrea Rafa dice: saludos a todos, en especial a Mónica, que fue mi tutora de tesis de la especialización de educación ambiental. Exactamente. Qué bárbaro que es encontrarnos siempre en los caminos de la formación, ¿no? Qué maravilla.
Ujú. Qué maravilla. Bueno, un abrazo enorme, Andrea. Ahí va. Yo quería plantear una pregunta, Mónica, a ver cómo lo ves vos, porque sé que también estás en otros ámbitos de trabajo. A mí me parece que la ley, uno de los problemas que va a traer o trae, es que el mismo gobierno que promulga esta ley, que propicia esta ley, que trata de implementar esta ley, es el mismo gobierno que, por ejemplo, hace poquito celebra acuerdos con China para traer megagranjas porcinas acá a la provincia de Buenos Aires. Yo vivo en Saladillo, a 180 kilómetros de acá. Claro, entonces ya tenemos algunas granjas muy grandes porcinas que nos traen bastante problema local. Bueno, ahora van a ser mega granjas porcinas. Exactamente, pues son Y mega chinos, son Claro. muchos chinos. Pero es el mismo gobierno el que hace una cosa y la otra. Por un lado, Bueno, la otra vez aquí estuvimos... hay una tensión. Es- Aquí hay eso. una tensión, Víctor. En primer lugar, yo estoy en la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Sí, Y no sé cuántos somos muchísimos y todo es por todo claro, es virtual ahora. no nos conoce, yo entré el año pasado, de aburrida nomás, pero no hay acuerdos en todo, Claro. inclusive con todas las personas que participan de esa comisión. La función de las comisiones de este instituto es trabajar diferentes temáticas para aportar a los diputados. Ahora, los diputados, o los senadores, pertenecen a determinados espacios políticos, pero además tienen su pensamiento personal, sus convicciones, y esto es innegable. Claro. No es monolítico, esto es lo que quiero decir. Con respecto a lo que decís de los chanchitos, y sí, hay una crisis económica muy fuerte aquí, tremenda. La idea de exportar y que queden en dólares y qué sé yo, también tiene que ver con una problemática ambiental, porque fundamentalmente estamos exportando soja, maíz y trigo que se producen de manera contaminante. Claro. Entonces siempre hay una tensión entre las necesidades económicas a corto plazo y lo que me parece que, como es la educación ambiental en la escuela, que es una cuestión más a largo plazo. O sea, hay que sacar una ley de manejo del fuego porque se nos está incendiando Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos. Ahora, eso es a corto plazo, ya. ¿Por qué? Porque el problema estaba que en las islas del Delta, las islas pertenecían a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Entre Ríos y a la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchachos, hay que ponerse de acuerdo y mandar los bomberos. Eso hace que el incendio sea tremendo, claro, mientras nosotros discutimos. O sea, hay cuestiones que son de la coyuntura actual que hay que resolver ya, y hay otras que tienen que ver con, por ejemplo, la matriz energética que queremos tener en el país. ¿Cuál es la matriz energética que vamos a querer tener? Bueno, una es la que nosotros deseamos, pero también hay concesiones hechas, que terminan acá o terminan allá. En este momento se está discutiendo lo del litio. Es esencial, importantísimo. Y para los que tenemos marcapasos, ni te cuento, escúchame, no me saquen el litio, hijo de... Y ese es un problema regional, litio, porque ese triángulo del litio y el manejo de las políticas involucra a Chile, pero hay formas de extracción que no son tan contaminantes del agua. Entonces, se ha creado, o se está por crear, o se va a crear muy prontito, una empresa nacional y privada, pero que el Estado tiene un 51% como YPF. Entonces, ¿eso es importante? Sí, claro que es importante porque puede decidir. Lo que hay que discutir es cuál es la decisión que va a tomar.
Y esa es la participación ciudadana, no sé. Yo veo esto que vos decís, como un poco volviendo a lo que hablaban Germán y Fernando antes, Claro, que va requiriendo como que nosotros, primero como adultos, docentes, parte del sistema educativo, vayamos tomando un posicionamiento, pensando, argumentando, como decías vos antes, haciendo más racional, más clara, más consciente nuestro posicionamiento, mejor argumentado, quiero decir, y dando paso o dando lugar, digamos, a esas nuevas leyes. La diputada Osuna, que estuvo en el conversatorio en esta semana, también sobre la ley, contó dos cosas interesantes en este sentido. Una es lo que vos decías, como un ejemplo, que en el mismo bloque del mismo partido de ella, que es del Frente de Todos, cuando se propone la ley de educación ambiental, hubo un diputado que votó en contra, y es una persona que tiene, digamos, intereses, o sea, una empresa de fumigaciones con agroquímicos, y claro, votó en contra, y es de su mismo partido, como vos decías, lo contaba ella como un ejemplo. Claro. Así que esa fragmentación o esa distinción está dentro de cualquier partido político, por un lado. Pero al mismo tiempo ella contaba que tienen en agenda una ley de producción agroecológica, o sea, ante el modelo de producción. eso es lo que iba a decir. Claro, ¿entendés? Como que esa lucha, no, como decíamos antes, no es que nosotros la tenemos que mirar desde afuera, como que fuéramos espectadores de una tensión que pasa ahí alrededor. Bueno, va a haber que empezar, digo sobre todo para los profes que venimos del área de ciencias naturales mayoritariamente, que tenemos una mirada como muy así de espectadores, ¿no? De lo que pasa a nivel político. Sí, pero Víctor, hay otra cuestión. Por ejemplo, cuando yo trabajaba soja en las escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires, había maestras cuyos maridos eran sojeros. Claro, Claro, Entonces, y es normal que esto suceda, claro, pero también es normal porque existe el pool de siembra. claro. El pool de siembra son pequeños pedazos de tierra o pequeños aportantes para arrendar grandes campos de soja. Está bien, pero podríamos pensar alternativas. Eso es así, fue así, pero podríamos Pero lo pensar y tenemos que promover cambiar. alternativas. Claro. A ver, lo que pasa que me parece Normal. que es interesante lo que vos planteas, Víctor, porque me parece que ahí hay que ver cuáles son los presupuestos que tenemos acerca de cómo se configura la sociedad Claro. o cómo se configuran las relaciones sociales. Si partimos del presupuesto de que las relaciones sociales se configuran a partir de, pongámosle, el equilibrio o el consenso, nos va a parecer anómalo que, por ejemplo, en el Estado aparezcan tensiones. Ahora, si partimos del punto de vista de que la sociedad las relaciones humanas y la sociedad se constituyen a partir del conflicto, ahí podemos luego pensar que en realidad partimos de esa idea y que a lo mejor tenemos que llegar al consenso. Pero Claro. partimos que hay tensiones, porque el Estado no es algo monolítico, sino que es un campo de tensiones. Ahí va. ¿no? Ya pasó. Claro. Ya pasó, digo, los cuadernillos de educación ambiental los armaron con gente que sabía mucho del tema y después no sabían qué hacer con eso. Digo, Después estaban sacaron de armados, circulación. Pero y claro, porque estaba muy bien hecho, demasiado bien hecho, y no sabían qué hacer con eso. Digo, ya pasó, ya le pasó a un gobierno de esto. Pasó y pasará. Y va a seguir pasando, pero bueno, está bueno. Este fue un paso adelante de no saber qué hacer con los cuadernillos, sancionar una ley. Digo, para mí fue un paso superador ese. Claro. De no saber qué hacer con unos cuadernillos a donde se convocó a gente que sabía mucho del tema y armó un material fabuloso, por lo menos a mi criterio me parece que es un material muy bien armado, y no saber qué hacer con ese material a poder sancionar una ley me parece que es un paso superador. Bueno, pero para eso, Sí. Fernando, eso sale del posgrado que yo por lo menos hice en el Comahue de Educación Ambiental, CETERA y el Comahue, pero también el actual ministro de Ambiente es egresado de eso, y esos cuadernillos los escribieron algunos docentes de los seminarios de esa formación. Es muy bueno, y todos reflejan la idea de sustentabilidad. Ahora, ¿qué hago yo en el aula con ese material? Bueno, esa es mi decisión. ¿Se entiende? Eso ya es mi decisión. Sí, claro. Y un poco lo que hablábamos, la ley habilita, pero bueno, después nosotros tenemos que hacer la parte que nos toque a nosotros, cada uno en su lugar. Ahí Pasa está que ahí el lugar que nos toca. hay que incorporar
Por otra eso yo al consideración. principio decía que no nos pase como... Claro. Con la ley de educación sexual integral, claro. Claro. Sí, sí, No nos tomar ese pase espacio, eso, no ubicarnos donde dejemos podamos. el campo vacante. Por lo menos eso. ¿Qué decía Germán? Dos cosas, o dos cosas, sencillo. Y vamos cortito. cerrando con esto. Y Sí. vamos Porque cerrando, tenemos sí, que no. dejar a los compañeros. Sí, no, me interesaba señalar esto, digo, lo que decía Mónica con respecto, por ejemplo, lo que pasó con la ley de la CESI, que también no fueron tomadas, y digo, poder pensar estas leyes como un espacio de disputa que tenemos que dar, ¿no? Me parece que para eso tenemos que poder también poner a consideración los discursos que van construyendo las realidades que nos tocan discutir, ¿no? Entonces, si hay un discurso demasiado normativo, esos discursos tienden a poner el saber solamente en un solo lado. Quiere decir, las empresas que toman, viste que las empresas son muy hábiles para tomar el discurso de la ecología y transformarlo luego de acuerdo a los propios intereses. Entonces, me parece que muchas veces también sustentado por la ciencia, entonces a veces que tensionar y cuestionar los discursos que van construyendo la realidad que nos toca analizar y sobre la que tenemos que intervenir, también es una forma también de poder llevar esa idea de que estamos en un campo tensionado dentro del aula, en el sentido de hacer un análisis de esos discursos. ¿Cómo es que pensamos esto acerca de la ecología? Claro, ¿Cómo porque en llegamos estas a considerar tensiones hay hegemonías. Claro, es Hay cuestionar la hegemonías. hegemonía. Digo. Ahí va. Esta es Sí. la palabra que... Sí. Me parece que implica no tomar por dado lo que recibimos, sino ponerlo a trabajar Ahí como está. parte de un discurso que se construye de algún lado. Y en tal caso tendremos que construir un contradiscurso, contrahegemónico, contra lo que quieran llamar. Pero digo, ahí implica, pero asumir la posición de que estamos en un espacio de disputa. Porque si asumimos la contraria, que estamos en un espacio equilibrado de consenso, de expectación, vamos a seguir reproduciendo, me parece, esa eso. idea que nos gana, como decía Mónica, nos ganan las empresas, porque agarran el discurso de la ecología. Pero No es no es que lo dejan o lo denostan o lo minimizan, sino que lo agarran, lo toman y lo construyen de acuerdo a intereses que son partidarios. Me parece que ahí tenemos que entrar y nosotros en el aula tenemos un espacio muy estratégico. Claro, para disputar eso. Ahí hay un lugar de discutir disputa. esto. Sí. Tal cual. Eso quería decir, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, colegas, muchísimas gracias a todos, principalmente a Mónica por haber estado acá, a Ana González, Germán Brusco, a todos los colegas que han participado, Fernando, Mónica, Mariana, los que están en el chat participando, a todos los que asistieron. Muchísimas gracias a todos y todas. Pensamos que será de utilidad para la tarea que nos viene por delante. No sé si quieren cerrar, chicos, con alguna cosa. Agradecer nuevamente, como ya les decía antes. No, yo agradecer el espacio, muy interesante. Gracias, Mónica, por tu power y gracias a ustedes por la invitación y volverles a decir, si necesitan alguna cosa. Dale. Bueno, gracias a todos. Ahí se están despidiendo, saludando, agradeciendo en el chat. Bueno, será hasta la próxima. Gracias. Abrazo a todos. Nos vemos. A seguir trabajando por la educación ambiental. Chau, chau.